Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Ana Gabriela Hernández Valdés, con el tema Actualización en enfermedad de Leckalve-Perthes. Buenas tardes. Gracias a la Sociedad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica por la invitación para la participación en el 9º Congreso de Imagenología 2023 en modalidad en línea. Soy la doctora Ana Gabriela Hernández Valdés y mi tema será Actualización en enfermedad de Leckalve-Perthes, esperando que la información dada sea de utilidad para la práctica profesional diaria. Soy médico especialista en imagenología diagnóstico y terapéutica, egresada del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, del ISSSTE, localizado en Zapopan, Jalisco, y con aval académico por parte de la Universidad de Guadalajara. Cursé la alta especialidad en radiología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente presento la certificación en radiología e imagen, así como la calificación agregada en radiología pediátrica, emitida por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Actualmente laboro como médico adscrito en Salud Digna en Telerad Zapopan. El objetivo de esta presentación será identificar los hallazgos por imagen de la enfermedad de Leckalve-Perthes, comprendiendo y correlacionando la etiología y fisiopatogenia, así como las clasificaciones actuales para el diagnóstico, pronóstico y evolución. También será identificar los cambios radiológicos, tanto en la etapa temprana y tardía, para poder realizar un diagnóstico oportuno. En cuanto a la justificación del tema, las fuentes bibliográficas han demostrado que la fisiopatología, clínica, radiología y la progresión de la enfermedad de Leckalve-Perthes han sido difíciles de caracterizar y por consiguiente evitar el progreso de esta. El conocimiento de los hallazgos radiológicos en sus diferentes etapas ayudarían al diagnóstico y tratamiento oportuno. Aunque la incidencia de la enfermedad de Leckalve-Perthes es baja, los casos existentes presentan un diagnóstico tardío y un pronóstico limitante para la deambulación del paciente. El tema comprenderá los siguientes enfoques: generalidades, remembranza histórica, etiología y fisiopatogenia, clasificaciones utilizadas actualmente para dar evolución, severidad y pronóstico, los datos radiológicos tempranos y tardíos, tanto en placa simple como en resonancia magnética, y por último, conclusiones. En cuanto a datos generales sobre la enfermedad de Leckalve-Perthes, es también llamada osteocondritis deformante juvenil. Se caracteriza por una necrosis avascular o aséptica idiopática en la cadera de los pacientes jóvenes. Por el momento, la etiología aún es incierta. Sin embargo, se ha asociado a posible sinovitis, alteraciones de la coagulación, trombofilia, talla baja, retraso en la edad ósea, traumatismos repetidos, toma de corticoides y un nivel socioeconómico bajo. Sin embargo, el diagnóstico aún sigue siendo de exclusión. Remembrando a la historia de la descripción de la enfermedad, fue en 1897 cuando Carl Meidl
realizó la primera descripción de la patología, describiéndola como una afectación oscura, pues los hallazgos eran diferentes a los hallados en tuberculosis. Finalmente, en 1910, el Dr. Arthur T. Legge, ortopedista en Estados Unidos, y el Dr. Jacques Calvet, también ortopedista en Francia, llegaron a la conclusión de que se trataba de una enfermedad independiente, sin relación alguna con la tuberculosis. En 1924, el Dr. George Perthes, cirujano y pionero en el diagnóstico por rayos X en Alemania, conjuntó los datos clínicos dados por el Dr. Legge y el Dr. Calvet con los hallazgos radiográficos e integrarlo en la enfermedad. Para comprender la patología, es necesario recordar la anatomía vascular de la cadera pediátrica, que en el recién nacido es incompletamente desarrollada. Durante la niñez, la fisis constituye una barrera al flujo sanguíneo entre epífisis y la metáfisis. Antes de la cierre de la fisis, la cabeza femoral recibe el aporte principal de las arterias cervicales ascendentes, que son ramas de las arterias circunflejas medial y lateral, y estas últimas ramas de la arteria femoral, que atraviesa la cápsula pasando por debajo de la sinovial y se ramifican para dar su aportación a la epífisis. Por lo tanto, son intracapsulares y teóricamente pueden ser comprometidos por un aumento de la presión intracapsular. Estudios recientes han demostrado que existen factores mecánicos en la posible fisiopatología de la enfermedad de Legge-Calvet-Perthes que asemeja una condición de compresión externa por alteraciones en la versión acetabular. Habiendo comprendido la circulación vascular, entenderemos que para la fisiopatología de la enfermedad es el resultado del impedimento del flujo sanguíneo hacia la cabeza del fémur, provocando necrosis y secundario aplastamiento. En consecuencia, habrá reabsorción ósea y neogénesis vascular para finalizar con reconstrucción ósea y deformidad de la cabeza femoral. Es una enfermedad poco común, con una incidencia de 1 a 2.5 de cada 10.000 niños. Presenta un predominio de 5 a 1 en relación niños a niñas, pero el pronóstico es desfavorable cuando se presenta en ellas. El rango de edad de presentación es a los 5 a 6 años, pero puede variar desde los 3 a los 14 años. Los pacientes tienen una complexión delgada, deportista y activos, y son de talla baja en comparación a los de su grupo de edad. Se presenta en forma asincrónica, pero existe una bilateralidad en el 10 al 15% de los casos. En cuanto a los datos clínicos del paciente, presenta dolor sin antecedente traumático, así como claudicación intermitente. Actualmente se utilizan diferentes clasificaciones para describir la evolución, la severidad, el pronóstico y deformidad de la cabeza femoral, utilizando los cambios radiológicos de las diferentes etapas de la progresión de la patología, visualizados en la proyección anteroposterior de pelvis y en posición de Lowenstein. Para dar evolución temporal, se utiliza la clasificación de Waldenstrom. Para dar severidad y pronóstico, se utilizan las clasificaciones de Catterall
la clasificación de Salter-Thompson y o la clasificación de Herrich, y para determinar el grado de deformidad residual de la cabeza femoral se utiliza la clasificación de Stulberg. Empezaremos con la clasificación de Waldenström, que proporciona la progresión de la enfermedad desde el inicio hasta el final, distribuyéndola en 4 etapas. Etapa 1 o temprana, también llamada de sinovitis. Etapa 2 de fragmentación. Etapa 3, reosificación o cicatrización. Y etapa 4, residual o remodelación. Las características radiológicas observadas en la etapa 1 de la clasificación de Waldenström o temprana o de sinovitis es secundario a la interrupción del aporte vascular con necrosis ósea. Existe un tamaño asimétrico de la epífisis femoral que generalmente es más pequeño en el lado afectado. Se observa también un aumento de la densidad de la epífisis de la cabeza femoral afectada, así como un incremento en la distancia en el espacio articular medial del acetábulo con daño, provocando una difuminación en la placa fisiaria y una radiolucencia en la metáfisis proximal. Los cambios radiológicos observados en la etapa 2 de la clasificación de Waldenström, o también llamada de fragmentación, son secundarios al proceso de reabsorción del hueso necrótico. Por lo tanto, se observará una transparencia subcondral, también llamado el signo de la media luna, así como fragmentos de la epífisis femoral distribuidos en forma difusa, por lo que el contorno de la cabeza es difícil de distinguir. Se observa una densidad moteada, así como trabéculas engrosadas. Lo que vamos a visualizar en la etapa 3 de la clasificación de Waldenström, o también llamada de reparación, son cambios secundarios a la invasión de vasos hacia la epífisis, donde va a existir reabsorción de los islotes densos y la formación de nuevo tejido óseo, que posterior se va a trabecular. La cabeza femoral, por lo tanto, se va a volver mejor definida con la existencia de un incremento de la densidad. Y por último, en la etapa 4 de la clasificación de Waldenström, o también llamada de curación, va a ser secundario a los cambios producidos por la sustitución completa del hueso necrótico por hueso de nueva formación. Sin embargo, el hueso neoformado va a tener una consistencia más débil. Y dependiendo de la gravedad, la cabeza femoral puede ser o normal o puede mostrar aplanamiento de la superficie articular, generalmente en su porción superior, así como ensanchamiento de la cabeza y del cuello del fémur, como lo observado en el ejemplo en ambas porciones de los tercios proximales de los fémures. Continuando con la descripción de las clasificaciones utilizadas en la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, ahora nos enfocaremos con las que aportan evolución y pronóstico de la enfermedad. Varios autores han intentado establecer clasificaciones de la enfermedad en función en los hallazgos radiológicos con objeto de relacionar la fase de evolución con el pronóstico y el tratamiento a realizar. Entre ellos destaca el trabajo de Catterall, que divide la afectación de la cabeza femoral en 4 grandes tipos, en función de los datos aportados en la radiografía simple. Esta clasificación se va a basar en las apariencias radiográficas de la epífisis y la metáfisis,
observadas en la osteonecrosis de la cabeza femoral. El grupo 1 son cambios secundarios a la absorción ósea que van a ser observados en la cara anterior de la epífisis de la cabeza femoral. Estos cambios se van a observar mejor en radiografía de Lowenstein o en proyección lateral. En esta etapa o en este grupo no se observa zona de esclerosis. El grupo 2 son cambios secundarios a la mayor reabsorción ósea con un ligero colapso de la cabeza femoral en la cara anterior. En este grupo se observará zona de esclerosis. En el grupo 3 son cambios secundarios a la involucro de toda la cabeza femoral prácticamente, con colapso y un aspecto característico de cabeza dentro de cabeza. En esta etapa o en este grupo también existe zona de esclerosis. Por último, el grupo 4 es cuando existe un colapso completo de la cabeza femoral con un aplanamiento y la formación de esclerosis con una densidad alta. Existen también cambios metafisiarios adicionales que pueden ser visibles y aquí existe también zona de esclerosis. Si bien la clasificación de Cateral ha sido durante muchos años el punto de referencia en la enfermedad de Perthes, ha demostrado una gran variabilidad interobservador y un valor pronóstico limitado. Ahora, la clasificación de Salter-Thompson en la enfermedad de Perthes va a simplificar la clasificación de Cateral en dos grandes grupos. El signo radiográfico base para esta clasificación es el de la media luna. Por lo tanto, podremos distinguir el grupo A, donde incluye los grupos 1 y 2 de Cateral y donde el signo de la media luna involucra al menos en el 50% de la cabeza femoral. Y el grupo B, que incluye los grupos 3 y 4 de Cateral, donde el signo de la media luna involucrará más del 50% de la cabeza femoral. Recordemos que el signo de la media luna se refiere a la hendidura lineal debido a la fractura subcondral en el contexto de la osteonecrosis. Por último, la clasificación encargada para dar el pronóstico es la realizada por Stulberg, que valoró la situación de la cadera en la fase final. Estableció 5 grados de deformidad de la cabeza femoral y añadió el concepto de congruencia entre esta y el acetábulo. También aporta información acerca del pronóstico de forma que la incidencia de artrosis de cadera en la edad adulta se incrementa desde la clase 1 hasta la clase 5, tras una media de seguimiento de 40 años. Sin embargo, la validez de esta clasificación ha sido cuestionada por varios autores porque, según su opinión, tiene poca reproductividad interobservador. Independientemente a las clasificaciones anteriores, les comentaré entonces los cambios radiológicos que observaremos en la proyección anteroposterior de pelvis, que dependerán de la severidad de la osteonecrosis y se subdividirán en cambios tempranos, donde puede o no haber un cambio apreciable, cambios establecidos, que existe reducción del tamaño de la epífisis, y cambios tardíos, donde va a existir la fragmentación y la destrucción. A medida que avanzan los cambios, aumenta el ancho del cuello femoral para aumentar el soporte de la carga. En cuanto a cambios tempranos, observaremos incremento del espacio articular medial, de la articulación coxofemoral afectada, secundario a derrame articular. También visualizaremos una simetría de la epífisis femoral que generalmente es más pequeña en el lado afectado, un aumento de la densidad en la epífisis de la cabeza femoral, se difuminará la placa fisiaria y existirá radioludices de la metáfisis proximal.
Presentaré el caso de un paciente masculino de 7 años de edad que presentaba dolor al caminar. En la proyección anteroposterior de pelvis, observamos una simetría en el núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral izquierda, así como un incremento de la densidad, y también observamos un ensanchamiento en el espacio articular claromedial de la articulación coxofemoral afectada. Se observa basculamiento pélvico izquierdo. En este otro caso clínico, es un paciente masculino de 10 años que presentaba claudicación intermitente. En su radiografía anteroposterior de pelvis, igualmente identificamos el signo de la media luna, que es secundario a la fractura subpundural en la epífisis femoral izquierda, tanto que es mejor observada en la proyección lateral. Identificamos también un discreto incremento en el espacio articular medial de la articulación coxofemoral izquierda, así como un basculamiento pélvico también izquierdo. Como he mencionado en los cambios tempranos de la patología, eventualmente la cabeza femoral se fragmentará y se representa con el signo de la media luna, mencionado anteriormente. Por lo tanto, existe una redistribución de las tensiones del soporte de peso que conducirán al engrosamiento de algunas trabéculas que se vuelven más prominentes. Por lo tanto, los hallazgos típicos de la enfermedad de Perthes en fase avanzada serán deformidad de la cabeza femoral con ensanchamiento y aplanamiento, o también llamado coxaplana, deformidad del cuello femoral proximal, o también llamado coxa magna, y el signo de la cuerda flácida, que ésta se representa con una línea esclerótica delgada que atraviesa el cuello femoral afectado. En este ejemplo se observan estas dos líneas, esta línea, en ambos cuellos femorales. La presencia de afectación metafisiaria no solo aumenta la probabilidad de deformidad del cuello femoral, sino que también hace que sea más probable el cierre temprano de la fisis de crecimiento, con la consiguiente disparidad en la longitud de las extremidades inferiores. Se presenta el caso clínico de masculino de 5 años de edad con dolor en cadera izquierda. En cuanto a los hallazgos radiológicos, encontramos una franca deformidad y aplanamiento del núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral, con un desenfoque de la placa fisiaria, así como un incremento en el espacio articular coxofemoral. En el segundo caso, se presenta a una femenina de 5 años con dolor en cadera y que a la realización del ultrasonido no se identificaron signos de sinovitis. Se realiza proyección anteroposterior de pelvis, donde observamos ambas epífisis femorales con una destrucción extensa y aplanamiento de los acetábulos. Por último, caso, se trata de masculino de 17 años con diagnóstico establecido en control. En la radiografía de pelvis se demuestran cambios tardíos bilaterales con fragmentación de las cabezas femorales y coxa magna bilateral. En este otro caso, se trata de paciente femenino de 7 años de edad con dolor en cadera izquierda. Se realizan proyecciones anteroposterior de pelvis y de Lowenstein, observando franco aplanamiento de la epífisis femoral izquierda con esclerosis
visualizado mejor en esta proyección, y fragmentación temprana del núcleo de osificación. Presentamos este otro caso de paciente masculino de 9 años de edad en control de enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, donde existen cambios tardíos representados en deformidad de la cabeza femoral derecha, fragmentación y esclerosis. Sin embargo, la fisis de crecimiento aún no se encuentra fusionada. Como dato agregado, se identifica defecto de cierre posterior en los cuerpos vertebrales L5 y S1. Estas siguientes imágenes son de control de paciente ya conocido por la institución, con diagnóstico establecido. La primera radiografía, tomada el 20 de octubre del 2022, presenta disminución y fragmentación del núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral izquierda, así como presencia de quistes subcondrales. Existe basculamiento pélvico izquierdo. En la segunda radiografía, con fecha del 23 de enero del 2023, se identifica incremento de la destrucción del núcleo de osificación secundario de la cabeza femoral izquierda, previamente visto en estudio anterior. Y por último, presento estas dos radiografías donde existen ya cambios tardíos representados por el ensanchamiento y aplanamiento severos de las cabezas y cuellos femorales derechos, acompañados de zona franca de esclerosis acetabular, que condicionan un aumento e irregularidad en el espacio articular coxofemoral afectado. Desgraciadamente, hay pacientes que llegan de primera vez con datos radiológicos como estos en estadio avanzado de la enfermedad. En cuanto a la resonancia magnética, al igual que la gammagrafía, permite el diagnóstico precoz del proceso, es decir, antes de que la radiografía convencional antero-posterior de pelvis muestre alteraciones, con la ventaja de que proporciona importante información de la forma de la cabeza y del acetábulo afectados, y el grado de congruencia entre ambos. Actualmente es el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad, así como dar la evolución y pronóstico. Existen 3 puntos fundamentales en la evaluación por resonancia magnética, que es la deformidad de la cabeza femoral, la congruencia y la contención. Al principio del curso de la enfermedad, los focos irregulares de baja intensidad de señal o segmentos lineales reemplazan la alta intensidad de señal normal de la médula ósea en la epífisis femoral en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Otros hallazgos incluyen derrame intraarticular y un pequeño núcleo de osificación desplazado lateralmente, inversión del labrum y deformidad de la cabeza femoral. Se prefiere la resonancia magnética para evaluar la posición, la forma y el tamaño de la cabeza femoral, así como la visualización de los tejidos blandos circundantes. La realización de resonancia magnética con aplicación de medio de contraste incluye una evaluación de sustracción dinámica que ha sido ampliamente utilizada en la evaluación de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes en comparación con el adulto con osteonecrosis y es sensible para la fascia vascular, que muestra un realce ausente de la epífisis de la cabeza femoral.
Recordemos que el pico de realce de la epífisis femoral es en 2 minutos, por lo que la imagen debe comenzar inmediatamente después de la inyección del material de medio de contraste. En la fase de revascularización, la resonancia magnética con aplicación de medio de contraste con sustracción dinámica es comparable a la gammagrafía para demostrar la presencia y caracterizar el modo de la revascularización. Existe una recanalización de los vasos existentes que van a aparecer como una mayor mejora del pilar lateral de la epífisis. Las áreas revascularizadas se observarán hiperintensas en las imágenes ponderadas en T2, así como transparencias quísticas metafisiarias, así como disrupción de la fisis. Se presenta el caso de un masculino de 3 años con dolor al caminar realizándose resonancia magnética con imágenes ponderadas en T1 y T2, en corte coronal y axial, donde la articulación de la cadera izquierda presenta una pérdida significativa de la altura epifisiaria, principalmente lateral, así como pérdida de la señal brillante en T1 y T2. Existe además un ensanchamiento del cuello femoral con ondulación de la banda fisiaria que denota una posible detención del crecimiento, así como una posición horizontal del labrum que indica subluxación lateral moderada. Existe además un quiste metafisiario observado en ambos cortes y derrame articular. En este otro caso es de un paciente masculino de 3 años de edad que presentaba dolor en la cadera izquierda, así como claudicación. Se realiza resonancia magnética de pelvis en secuencias ponderadas en T1 y T2, donde se observa irregularidad en la epífisis femoral capital izquierda, observados en ambas proyecciones coronales. Se identifica también colapso de la cabeza femoral afectada con esclerosis, así como baja señal en las dos secuencias. Aparte, existe irregularidad en el contorno y lesión quística en la metáfisis, donde lo observamos mejor en el corte axial. También se observa un engrosamiento del cartílago articular con posterior ensanchamiento en el espacio coxofemoral. Se aprecian derrames articulares bilaterales de predominio izquierdo. Por último, existe una pérdida relativa en la circunferencia y grosor de los músculos glúteos y del muslo izquierdo, pero no presentaban cambios en la señal en su interior. Por último, presento la resonancia de control de paciente masculino de 7 años de edad con el diagnóstico ya establecido en corte coronal y imagen potenciada en T1, donde apreciamos esclerosis, aplanamiento y deformidad de la cabeza femoral, así como irregularidad en el acetábulo ipsilateral. Llama la atención cierre de la fisis, así como desplazamiento lateral del tercio proximal femoral y presencia de coxavara. Estos datos nos hablan de un avance tardío de la enfermedad. En cuanto a medicina nuclear, mencionaré brevemente los hallazgos generales que se observan a la realización de la gammagrafía ósea. Esta mostrará una reducción en la captación en la cabeza femoral en las primeras etapas de la enfermedad, lo que representa a la reducción del suministro de sangre de la osteonecrosis. Ya en estadios avanzados puede haber un aumento de la captación
del radioisótopo utilizado, que refleja una combinación de reparación de la cabeza femoral y los cambios degenerativos en esta y el acetábulo afectado. Después de esta plática, donde observamos los cambios en imagen, así como su correlación fisiopatológica, concluyo que el objeto primordial en el tratamiento de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes será obtener el diagnóstico temprano del trastorno para contar con el mayor tiempo posible para que la cabeza del fémur vuelva a tomar su forma redondeada, aunado a control del dolor, mantener la movilidad de la cadera y prevenir que la deformidad empeore. Los dos factores más importantes para determinar el resultado del tratamiento serán la edad del niño y qué tan afectada se encuentre la cabeza del fémur. Cuanto más grave sea el caso, más posibilidades existirán de que el paciente experimente restricción del movimiento de la cadera, diferencias en el largo de las piernas y trastornos de la marcha en la edad adulta. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a comentarios o dudas en el siguiente correo electrónico. Me despido, que tengan excelente día.